Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de hacer nuestro viaje por algún punto del mundo y hoy toca visitar esta que es una playa hermosa. Estamos hablando de la playa de los Cristianos en la isla de Tenerife. Esto es en España y es uno de los lugares más exclusivos de España, un lugar realmente fantástico, muy bonito, donde hay muchos paraguayos, hay que decir, hay muchos paraguayos viviendo en Tenerife, en la isla de Tenerife. Actualmente son las 3 de la tarde en Tenerife, España, y bueno, tienen una temperatura de 27 grados, así que una temperatura muy similar a la que tenemos acá en Paraguay en este momento, pero obviamente con esa playa preciosa y el mar, fíjense ustedes, ese color turquesa muy característico en esta zona de España. Lo que estamos viendo son imágenes en vivo. Ahora vamos a cargar un poquito, se congeló un poco, pero mientras te voy contando un poco de la playa que estamos observando. La playa Los Cristianos está ubicada en el municipio de Arona, en el pueblo de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife y junto al puerto marítimo que lleva el mismo nombre que el pueblo, que es justamente el pueblo de Los Cristianos. La playa es una playa de fina arena dorada, ideal para tumbarse en ella y tomar sol, aunque si prefieres también puedes alquilar una hamaca y una sombrilla. Se caracteriza por ser una playa de aguas tranquilas, ideal para ir con niños y en cualquier época del año, ya que en la vertiente sur de la isla de Tenerife el tiempo suele acompañar durante todo el año. La playa dispone de varias redes de vóley muy común que se organizan campeonatos a lo largo del año. Es una de las 12 playas de Tenerife adaptadas para personas minusválidas que hagan uso de silla de ruedas, por lo que está definida como la playa más accesible por el Cabildo de Tenerife, contando con un aparcamiento reservado, duchas, rampas y paralelas de acceso. Muy cerca también se encuentra la zona de parking al puerto marítimo y probablemente sea uno de los mejores sitios para aparcar a la hora de ir a la playa. Estamos viendo imágenes entonces de Tenerife. Tenerife es una isla del Océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma Española de Canarias. Junto a La Palma, La Gomera y El Hierro, conforma la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tiene una superficie de 2.034 kilómetros cuadrados, una población de 927.000 habitantes, casi 1 millón de habitantes tiene la isla de Tenerife y es la isla más extensa del archipiélago canario y la isla también más poblada de España. Además, Tenerife es también la isla más extensa y más poblada de la región de la Macaronesia. Las imágenes que estábamos viendo entonces, ahora se nos congeló lastimosamente la imagen internacional, pero ustedes pueden observar este hermoso lugar cuando vayan a España. Sin lugar a dudas, la playa de los Cristianos en Tenerife es una opción muy válida para poder asistir. Y una pequeña recomendación, el resto de las playas, digamos que son de acceso libre también, pero tiene la característica de tener por la zona, tienen la arena color negruzca, ¿verdad? En este caso, es una de las pocas playas que se adaptó y tiene ese color de arena un poco más dorado que nos gusta tanto cuando vamos a una playa, ¿verdad? El otro te da como un aspecto un poco extraño, ¿verdad? Para lo que no estamos acostumbrados por la tierra de color más oscuro, ¿verdad? Así que cuando vayan a España, sin lugar a dudas, hay que ir a conocer la isla de Tenerife y por supuesto conocer la playa de los Cristianos, el lugar escogido el día de hoy para nuestra visita internacional. Bueno, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Seguimos mirando números de la CADAM, que es la Cámara de Automotores. En minutos más vamos a hablar con ellos, pero tenemos algunos números de importación de maquinarias, tractores. Al cierre del mes de julio se han importado 1.084 tractores, es un 23% más de lo que habíamos tenido el año pasado. Fíjense cómo hay un crecimiento importante. Y estos números son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un año en donde la actividad económica cayó un 40% producto de lo que ocurrió en el verano, en el último verano que tuvimos con una sequía tremenda que hizo que la cosecha, sobre todo de soja, tenga una caída del 60% cayó en la cosecha de soja y con ello arrastró, digamos, a toda la actividad o a gran parte de la actividad agrícola que se contrajo en un 40%. Entonces, mientras la actividad agrícola pasó, digamos, un periodo bastante difícil, igual los productores siguieron apostando y eso es producto que permitió, digamos, que a las concesionarias que importan estas maquinarias igual sigan trayendo más vehículos
apostando a que en las próximas campañas, como la que ahora inicia en próximos días más en septiembre, vuelvan a invertir en maquinarias. Eso es lo que está respondiendo un poco como, a pesar del año difícil para el sector agrícola, estamos viendo un 23% más en lo que tiene que ver con, fíjense ustedes, cosechadoras, bueno, ahí cayó un 1.9%, tractores, ¿verdad?, que ayudan también a la actividad agrícola, pero también a la construcción, ¿verdad?, la construcción, que es un sector que también ha sido bastante golpeado este año, igual ha crecido un 23%, donde sí vimos una caída importante, y ahí sí se nota evidentemente el efecto de la cuestión del impacto, digamos, en el sector agrícola, en pulverizadoras. Fíjense ustedes, el año pasado se traía 156 máquinas, este año se trajeron 112, un 28% menos, pero si miramos el total, digamos, de maquinaria agrícola, se ha importado unas 1.349 maquinarias, es un 13% más de lo que se hizo el año pasado, lo que se importó el año pasado, ¿verdad? Acá hay una elaboración, un poco los datos responden a datos de la CADAM, y la fuente también, la CADAM toma datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Así que estos son números sumamente interesantes que lo vamos a profundizar en minutos más en la entrevista que tenemos pautado justamente para hablar con la gente de la CADAM sobre estos indicadores. Vamos a ver los tipos de máquinas rápidamente para ir mirando en detalle en la siguiente placa. Se trajeron 29 compactadoras, se importaron 29 compactadoras, ahí hubo una caída del 63%. Las excavadoras se trajeron 104 máquinas, crecimos un 38%. Montacarga, 250 máquinas, 27% de crecimiento. Mini cargadora, bueno, el año pasado no se trajo nada, ahora se trajeron 7, obviamente un 100% de crecimiento. Motoniveladora, hubo una caída del 7%, el año pasado fueron 39, este año 36. Pala cargadora, 354, ahí crecimos bastante fuerte, 86% más que el año pasado. Retroexcavadora, hubo una leve caída, se trajo una más este año, 58, el año pasado 57, y topadoras, el año pasado se habían traído 6 y este año se volvieron a comprar o importar 6 topadoras. En total fueron 844, estamos hablando de importación de maquinarias viales y de construcción. Entonces este es por lo menos una radiografía de cómo estamos. En lo anterior eran máquinas para el sector agrícola, estas son máquinas para el sector también de la construcción, donde hay un crecimiento del 31.3% en importación de máquinas viales y de construcción, según datos también de la CADAM. Bueno, vamos ahora a hacer una brevísima pausa, ¿les parece? Y a la vuelta ya nos preparamos para la entrevista que tenemos el día de hoy. Vamos a estar profundizando sobre los números que recién mirábamos y los números que durante la semana les estuvimos mostrando también sobre importación de vehículos, a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos.
y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La grandeza de nuestra gente se merece menos barreras para alcanzar sus objetivos y más tiempo para disfrutar sus logros. Por eso te ofrecemos la posibilidad de hacer mucho más de lo que imaginás, donde, cuándo y como quieras. Evolucionamos e innovamos nuestras plataformas digitales para ofrecerte un mundo sin límites, como lo mereces. Banco Continental, tu banco sin límites. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro tema de análisis y entrevista con agentes del sector de la economía. Y esta semana, reiteramos esto, estuvimos mostrando algunos números que gentilmente nos han compartido los amigos de la CADAM, un poco cómo está desarrollándose la importación tanto de vehículos, vimos los números de automóviles, de camiones. Recientemente en el bloque anterior estábamos mirando cómo estamos en importación de maquinarias agrícolas y de la construcción. Y bueno, para analizar un poco esos números que estuvimos mirando así muy en frío, pero ahora vamos a tratar de entender cómo se construyen esos números. Ya está con nosotros Víctor Servín, que él es de CADAM, a quien agradecemos mucho la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, don Víctor? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, estábamos mostrando en el bloque anterior, para ir adelantándonos un poco a lo que era esta entrevista, don Víctor, algunos números que nos llamaron bastante la atención. Uno tiene que ver con maquinarias agrícolas, donde, si bien es cierto, hay algunos números de importación inferiores al año pasado, en general
hay un crecimiento del 13%, ¿verdad? Veíamos caída en cosechadoras y pulverizadoras, que entendemos, eso responde un poco a la crisis, digamos, que pasamos en el primer semestre con el impacto de la sequía, pero en tractores habíamos crecido un 23%. Entonces la pregunta es, ¿cómo a pesar de la situación difícil que hemos pasado en este año con respecto al tema del sector agrícola, aún así parece ser que hay condiciones para seguir apostando en la adquisición de estos equipamientos para el sector agrícola, don Víctor? Bueno, vamos a separar en dos cada uno. Maquinaria. Vamos a hablar de maquinarias, que fue el sector más golpeado en este año por la caída de la producción sojera, ¿no es cierto? Yo creo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza que íbamos a levantar apenas un máximo 50-55% de lo que producimos normalmente en soja, ¿no es cierto? Eso golpeó mucho la inversión en maquinarias y en tractores. Lo que coincidió también, por qué no nos golpeamos tanto los importadores, es la lentitud de entrega de parte de fábrica de los productos. Porque si la fábrica nos entregara al ritmo de lo que programamos hace allá por octubre, septiembre, nos hubiésemos complicado muchísimo más. Pero la entrega lenta de fábrica amortiguó un poco la caída fuerte del mercado. Porque si bien las importaciones, como decía, ya empiezan a verse un poco mayor en crecimiento con relación al año pasado, las ventas están todavía en tractores más del 20% por debajo y en cosechadoras están casi 50% por debajo, ¿no es cierto? La particularidad que tiene el sector es que frenan totalmente la inversión ante una adversidad como esta. Pero apenas empiezan a sembrar, empiezan a pensar en la próxima cosecha, la inversión vuelve al sector, ¿no es cierto? En este momento está mejorando ya la inversión. En esta época compran tractores porque se está en época de siembra y salió bien el maíz. Parece que el trigo también va a dar buenos números, que no va a paliar la caída de dinero de la soja, ¿no es cierto? Pero va a traer un poco de oxígeno, digamos, al sector. Entonces ya se empieza a ver un crecimiento de las inversiones. Incluso la gente que anda por el campo me dicen muchos sectores ya van a empezar a sembrar a fines de agosto, septiembre, y bueno, eso es buena noticia, hay demanda de tractores. Y después, en base a cómo vayan los cultivos, vendrá hacia fin de año la demanda de cosechadoras, ¿no es cierto? Y así como estamos hoy en disponibilidades, yo creo que quizás ni podamos, como se dice, cumplir con la demanda que pueda haber hacia finales de año. Pero, de todas maneras, estamos peleando con la fábrica todavía para que se pongan al día con nosotros, porque esto no pasa solamente con una empresa, sino con toda la entrega lenta y tardía por parte de la fábrica. O sea que así está el sector, Pero si crees que lo califique así drásticamente, no ha sido un buen año para vender maquinaria. No ha sido un buen año. Totalmente. Y era de esperarse, don Víctor, por todo el efecto, ¿verdad? Creo que esta es una de las, según nos decía, hablábamos esta semana con el ministro de Agricultura, es una de las caídas históricas más importantes que hemos registrado en nuestro país en cuanto a soja se refiere, pero él coincidía con lo que usted está diciendo, por lo menos las perspectivas en el inicio de siembra, que oficialmente comienza ahora en el mes de septiembre, en el caso de la soja. Si bien es cierto, no hay pronósticos de muchas lluvias, pero sí se considera que por lo menos no va a ser tan grave la sequía como la que tuvimos el año pasado y que los rendimientos van a estar un poco más acorde a los registros históricos. Y eso quizás es lo que está motivando a que de a poco los productores que tuvieron unas cosechas realmente con números muy favorables ahora en el invierno estén pensando nuevamente en volver a apostar en la inversión, don Víctor. Es así, la agricultura es así. Ellos viven mirando tiempo y cotización, ¿no es cierto? Y se olvidan de cualquier otro tipo de problemas que ocurra a su alrededor. Y bueno, en este momento, en tiempo, como acabas de decir,
parecería que no se viene una sequía muy complicada. Y por otro lado, los precios en los mercados internacionales de todos nuestros productos están muy por encima de los años anteriores, ¿no es cierto? Fluctuando sí, pero no cayendo, y eso es una muy buena noticia para el campo, ¿no es cierto? Totalmente. O sea que si nosotros recuperamos los volúmenes de producción de 10 millones de toneladas, tenemos un año 2023 que puede ser muy bueno, muy bueno. Quiero pasar ahora. Me interesaría ir mirando por segmento, ¿verdad? Sector de maquinarias viales y de construcción. El sector de la construcción arrancó fuerte, arrancó bien, por lo menos según los datos de Banco Central, pero después se fue desacelerando un poco por condiciones climáticas, nos decían de la Cámara Paraguaya de Vialeros, pero también por retrasos en pagos que ellos están ahí peleando un poco con el Ministerio de Hacienda y también con algunos créditos en el Congreso para que se pongan al día con ellos. Aún así, también vemos que los datos de importación a nivel general son positivos, aunque sí hay números negativos en algunas máquinas para el sector de la construcción. En ese segmento, ¿cómo lo están analizando, don Víctor? Los números negativos siempre son por problemas de provisión. Todavía no salimos de los problemas de falta de componentes, especialmente aquellos componentes electrónicos, y hoy en día todas las máquinas tienen una infinidad de componentes electrónicos. Algunos países enfrentan faltantes de neumáticos, o sea que eso está pasando con todos los sectores. Ahora, el sector vial evidentemente tiene el componente principal de que el sector vial crece, está bien cuando el Estado licita contratos y paga bien esos contratos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Yo estoy diciendo, escuchar nada más a clientes nuestros, están cobrando con mucha demora. Entonces, cobrar con mucha demora complica toda la cadena de actividades de ese sector. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Y que no se lentezca la inversión en obras públicas, y ese es un sector que da muchas fuentes de trabajo, ¿no? Eso es lo que está pasando con el sector vial, pero no creo que hayan tenido un año muy malo ese sector, porque hay muchos contratos que entraron este año. Sí. Y esta de pago, hablábamos con el ministro, o sea, hay una deuda de 380 millones, pero está pendiente que el Congreso apruebe o libere unos 200 millones de dólares para que Hacienda pueda transferir, y eso sería un gran oxígeno para este segundo semestre si es que los vialeros cobran esa plata que les tienen adeudada y van a poder volver a invertir, don Víctor. Sin duda, sin duda. El Estado está debiendo mucha plata a varios sectores, viales, proveedores de medicamentos, proveedores de insumos, pero en la medida que esos créditos que se tomaron para poder, como quien dice, devolver el dinero que se utilizó por la pandemia y se pague la deuda, esas actividades son muy transversales a toda la actividad económica y van a mejorar todos los números. Además, hay números macroeconómicos que están frenándose ya. Está frenándose ya la inflación, parecería que ya llegó a un pico y de ahí en adelante tiene que bajar. El dólar no está tan nervioso, sigue estando a los niveles que todos esperábamos. Y bueno, ya depende que la actividad en el sector de servicios se reactive un poco más de lo que ha sido el primer semestre, y las cosas van a ir mejorando lentamente. Somos siempre encarando de un pensamiento positivo en este aspecto. Totalmente. Y ahí quiero ya entrar al rubro de los autos, ¿verdad? Vimos también un crecimiento del 37% según el dato que ustedes nos compartían en importación de vehículos en general, ¿verdad? Y algunos números un poco similares tanto en auto como en camiones. ¿Cómo están también afrontando las ventas, las concesionarias? Sabemos que estaban con problemas también de retrasos en recibir las partidas de los pedidos que habían hecho, habían problemas en fábrica para conseguir muchos componentes. ¿Eso se ha podido subsanar? ¿Están llegando la cantidad de vehículos que han pedido o todavía seguimos con retrasos, don Víctor? Seguimos con retrasos, pero por lo menos ese crecimiento en importaciones ya marca un número positivo que
Todas las fábricas están empezando a, como quien dice, devolver compromisos no cumplidos de meses anteriores, especialmente el primer trimestre, que fue muy mala en producción y provisión de unidades por parte de la fábrica. Eso se está mejorando. Entonces, están creciendo las importaciones. Esperamos que las ventas también en este segundo semestre, o ya tenemos que hablar de la última parte, ¿no es cierto?, acompañen a ese crecimiento. Se ve el mercado activo. Los crecimientos más fuertes se produjeron en las SUV y también un poco en camionetas. Y también el crecimiento se produce porque hay un par o más de marcas que ingresaron al mercado, entonces engrosan un poco el total de las importaciones. O sea que el sector automotriz en general, especialmente en lo que se refiere a utilitarios, no está mal, está bien, está dentro de los parámetros que por lo menos en Cadán nosotros pensábamos, porque nosotros no pensábamos en un crecimiento muy fuerte. Nosotros opinábamos entre 10 o 15% y creo que se va a dar ese crecimiento en ventas. Ahí justo me es un dato que te quería preguntar. O sea, vemos un crecimiento interesante en importación, pero eso se está traduciendo en ventas también. Hablaste que creen que van a cerrar este año con más o menos cerca del 10% de crecimiento en ventas. Y no creo que lleguemos al crecimiento de las importaciones, ¿no es cierto? Porque las importaciones van a ir creciendo con el correr de los meses, porque casi todos están empezando a cumplir los compromisos tardíos, ¿no es cierto?, de la fábrica. Entonces, a lo mejor no nos da el tiempo para venderlos todo dentro del año, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, creemos que no va a ser un mal año para el sector automotriz. Eso es una muy buena noticia. Quería aprovechar también, don Víctor, para consultarte. Ayer hablábamos un poco con algunas personas referentes de Rediex sobre el tema de la posibilidad de inversión en electromovilidad. ¿Qué tanto hay posibilidades de a poco ir incorporando la opción del vehículo eléctrico en nuestro país? ¿Lo están analizando ustedes a manera de seguir importando este tipo de vehículos, de que eso también motive a que haya más infraestructura para la carga de baterías? ¿Cómo está ese negocio, don Víctor? La mayoría de las marcas, no todas, ya están empezando a importar sus vehículos híbridos y algunos ya vehículos eléctricos. Sí. Estos sí con más problemas de provisión, especialmente los eléctricos, porque estos vehículos están con gran demanda en aquellos grandes mercados, especialmente aquellos que ya le pusieron fecha a la necesidad para entrar en las grandes ciudades no se entre con combustibles de petróleo, ¿no es cierto? Entonces la demanda en esos mercados es muy grande y entonces Latinoamérica en general todavía lo tienen un poco relegados en la provisión de estas unidades. Pero eso se viene. En el Congreso en este momento está una ley muy bien elaborada por el Congreso de electromovilidad que fue vetada por el gobierno. Todavía no entendemos bien por qué lo vetaron, ¿no es cierto? Los argumentos no son muy concluyentes, porque yo creo que en una primera etapa hay que darle mucho incentivo a la electromovilidad. Y hay que darle al híbrido y hay que darle al eléctrico, porque el híbrido es la puerta de entrada para que un consumidor se acostumbre a usar un vehículo eléctrico. Y además ir creando la infraestructura en nuestro país para atender la carga de los vehículos. Yo creo que eso se viene, que va a ser más lento no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica. Va a ser más lento de lo que va a ocurrir en el mundo, pero se vienen los vehículos híbridos y eléctricos. Y creo también, don Víctor, que conforme vaya pasando el tiempo, también la cuestión de los precios, porque ese es uno de las grandes barreras, ¿verdad? Los precios irán disminuyendo y irán acercándose más a los vehículos a combustión. Sí, sin lugar a duda. En la industria automotriz, crecimiento de volumen significa mejora de precio. Entonces, en la medida que el crecimiento de la producción de estos vehículos en el mundo crezcan, va a ir bajando los precios. Eso no cabe en ninguna duda. Totalmente. Una última consulta, porque queremos aprovechar el tiempo que tenemos la posibilidad de conversar con usted. En septiembre, dentro de unos días más, se viene un evento que está generando mucha expectativa en el mundo empresarial que tiene que ver con el Paraguay Invest. Es un foro de inversión
donde se estima que por lo menos unos 1.000 inversores de diversos puntos del mundo, Asia, Europa, incluso Norteamérica, estarán visitando nuestro país, y queríamos saber si ustedes como gremio también van a estar participando y si tienen alguna expectativa también de que todos esos potenciales inversores para nuestro país podría aprovecharse también para que alguna parte, digamos, del capital que se pueda llegar a captar sea también para el sector automotriz. Sin dudar, sin dudar. Y ese tipo de evento tiene que hacernos dar cuenta de que nos ven desde afuera mucho mejor de lo que nosotros nos vemos, ¿no es cierto? Nosotros estamos siempre un poco enceguecidos con nuestros problemas internos, políticos, rencillas, que no tienen que ver a cómo va la economía, ¿no es cierto? El campo, por ejemplo, repito, mira dos cosas en televisión: el tiempo y la cotización de los productos. Y como se dice vulgarmente, le interesa un comino de lo que pase políticamente, ¿no es cierto? Pero los que estamos acá en la ciudad estamos un poco invadidos por noticias, por peleas, y no suma, esas cosas no suman. Y increíblemente a nosotros nos pasa, porque las compañías con que trabajamos, Ford y Holland, continuamente nos dicen que Paraguay está muy bien, los números macroeconómicos para él son muy buenos. Leemos que está bajando la desocupación. Y bueno, si acá mejora un poco la actividad y vienen las inversiones, sin lugar a dudas que somos tan pocos que la desocupación se pueden corregir a los niveles digeribles. ¿Sí? Totalmente. No me quiero olvidar de un tema que en una de las últimas entrevistas que habíamos tenido con usted, don Víctor, nos comentaban que estaban incorporando también un poco algunas de las líneas de lujo y marcas que estaban también poniendo dentro del paquete de negocios con el que usted trabaja. Ese segmento, ¿cómo está, don Víctor? ¿Seguimos nosotros con números positivos en ese segmento más premium de vehículos de alta gama? Siempre en todos los países del mundo es un segmento pequeño, pero claro, es un segmento que mantiene su presencia en el mercado. No son muchas las marcas y en estos años que esos vehículos sí sufrieron, pero drásticamente, la no provisión de parte de fábrica, porque esos vehículos sí tienen, como se dice vulgarmente, una tonelada electrónica, ¿no es cierto? Entonces, se vieron muy afectadas en la producción, pero ese sector camina, sin lugar a dudas. Todas las empresas tratan de tener su segmento premium, intermedio y su segmento bajo, ¿no es cierto? Para poder cubrir todo el mercado. Y lo que podemos, tenemos también maquinarias, ¿no es cierto? Totalmente. Víctor, te agradecemos mucho por este análisis, nos permite conocer un poco cómo está el sector automotriz y entender mejor los números que gentilmente siempre nos comparten, así que muchas gracias por siempre estar provisionándonos a nosotros de esos insumos en números, en estadísticas que nos ayudan a mostrar a nuestro público también cómo está el negocio y luego estas entrevistas donde podemos conversar con ustedes y masticarlo de una mejor manera. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos siempre en informar sobre nuestro sector. Muchas gracias, Víctor Servín de la CADAM, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico, explicando un poco los números que estábamos mirando en toda la semana. Números de importación de vehículos utilitarios en positivo, números de maquinarias agrícolas y también de maquinarias viales también en positivo, a pesar, y eso es una buena noticia, a pesar de que la actividad económica en general, al cierre del primer semestre, ha cerrado con un 3% de caída, un poco como efecto de todo lo que ocurrió en el primer trimestre. Recordarán ustedes un primer trimestre durísimo, como efecto de la sequía que tuvo un efecto importante de menor ingreso de divisas en el país por exportación, de que existía mucha incertidumbre, nos agarra una sequía fuerte y en el mismo mes, ahí en febrero más o menos, antes de cerrar febrero, inicia una guerra. Eso generó realmente un clima de incertidumbre que prácticamente hizo que los números sean muy negativos en el primer trimestre. El segundo trimestre comenzamos a tener alguna recuperación gracias a que el factor climático mejoró, hubo lluvias, se fueron disipando un poco los temores que habían en materia del contexto internacional. Obviamente sigue la guerra Ucrania-Rusia, pero ya la gente comenzó a digerir esa nueva realidad y ahora en este tercer trimestre ya de alguna manera se están viendo estos números de que el sector agrícola, el sector terciario también, servicios y comercio, todos están volviendo de alguna manera
a apostar a invertir de nuevo y a tratar de recuperarse de los efectos también que ha generado este primer trimestre duro. Así que buenas noticias en el sector automotriz, buenas proyecciones para lo que resta de los próximos meses en materia de venta y bueno, con las ganas también aquí en 5 días de seguir informando este tipo de cosas para que la gente siga invirtiendo y siga haciendo negocios para el bien de nuestro país. Hasta aquí este espacio de reflexión, un poco de análisis con los actores económicos. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta les invito a que sigan conectados con nosotros. Vamos a mostrarles los déficits que hay en Paraguay, las necesidades de inversión que hay en Paraguay en cuestión de rutas. Un estudio muy interesante que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y que nos muestra en números concretos cuánto Paraguay tiene que invertir en mantenimiento de esa cantidad de rutas que tenemos, cerca de 9.000 kilómetros de rutas asfaltadas que tenemos, y cuánto se tiene que invertir en nueva infraestructura para nuevas rutas. Los números los analizamos a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, vamos ahora rápidamente a nuestro monitor global. Hoy queremos mirar los números que hablan de déficit en rutas y caminos en Paraguay, cómo estamos en necesidades de inversión de nuevas rutas. Está el déficit en el cono sur, cómo están los demás países. Vamos a mirar a Paraguay, que es el penúltimo en la región. Si podemos acomodar un poco también la gráfica para ver completamente los nombres de los países. En caso de Paraguay, tenemos una necesidad de nuevas obras por valor de $1.000 millones. Es lo que se necesita, por lo menos hasta el 2030, es la proyección que hace. Ahí tenemos mejor, gracias, tenemos los datos. 3.000, estábamos mirando lo de Uruguay. Ahora sí miramos mejor. 3.384 millones de dólares es lo que se necesita invertir en nuevas obras. Estamos hablando de pavimentación de rutas, nuevos caminos, puentes. Se necesita invertir hacia el 2030 para llegar a aquellos niveles mínimos de desarrollo que nos igualen un poco a la cantidad y calidad de infraestructura que hay en la región. Entonces, 3.384 millones de dólares necesarios, que hay que meter esa plata en el país para inversión de nuevas obras, nuevas rutas. Y lo otro es importante también. Estamos mirando la última parte en el sector medio de nuestra columna. Estamos viendo que hay necesidades de mantenimiento de rutas por valor de 4.901 millones de dólares. Estuvimos revisando los números del Ministerio de Obras Públicas que indican que en Paraguay hay caminos pavimentados, más o menos unas 9.500 kilómetros de caminos pavimentados, ¿verdad? De un escenario de cerca de 80.000 kilómetros de rutas que hay en Paraguay. O sea, el 11% más o menos es lo que está pavimentado. Hay demasiado por crecer todavía. Entonces, cuando vemos de mantenimiento de rutas, es decir, usted va por la ruta, hay baches, hay necesidad de recapado, de
de actualización, de modernización, de muchos tramos, de arreglos de puentes, sobre todo en muchos lugares. Bueno, el número es 4.900 millones de dólares en mantenimiento. Ahora, si sumamos las nuevas rutas más aquellas rutas que ya están pavimentadas pero que necesitan mantenimiento, nos da el número de 8.285 millones de dólares en inversión en rutas y caminos, que es lo que necesita apostar Paraguay de aquí al año 2030 para llegar a los mínimos estándares de calidad en infraestructura vial. ¿Cuánto equivale eso al tamaño de nuestra economía? Estamos hablando más o menos de un 23.5% de nuestro PIB. Serían esos 8.258 millones de dólares. Obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a mirar a ir leyendo los números de todos los otros países, pero sí les pido que fíjense en esa relación inversión tamaño de la economía. Inversión PIB, que está en la última columna que tenemos en esta gráfica. Fíjense, Argentina tiene un déficit o necesita invertir por lo menos un equivalente al 17% del tamaño de su economía para llegar a los estándares de calidad que estamos hablando. Bolivia es el país más retrasado, necesita invertir el 77%. Brasil un 23%. Paraguay está ahí un poco cerca también de Brasil en materia de necesidad de inversión. Y el país que está de alguna manera con la mejor infraestructura, o un país pequeño también, hay que decirlo, pero que tiene inferiores necesidades, es Uruguay, cuya inversión ronda más o menos los 2.832 millones de dólares, que equivalen a un 5% del tamaño de su Producto Interno Bruto. Así que estos son algunos números muy interesantes que hemos recogido de un informe reciente que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hacen estas comparaciones que siempre están buenas porque nos permiten mirar dónde estamos parados y ver cómo es, o en qué segmento, en qué sectores donde hay que apretar e invertir más para lograr ese mejor desarrollo de nuestra economía. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados en este espacio por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café, espacio que está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También se llega a una nueva edición de los premios Tigo Business Conecta. Se viene la oportunidad de poder llevarte hasta $10.000 en premios en Capital Semilla y otros premios más. Postulá en conecta.tigo.com.py y tenés tiempo hasta el 11 de septiembre. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y también no podemos olvidar a Estornia, que con ella medimos, identificamos, analizamos los intereses de los consumidores y hacemos contenidos específicos y de valor para que la gente que tu marca pueda llegar a más personas. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en el Instagram, seguirnos como @Estornia_PY. Y para despedirnos tenemos que irnos con el ¿Sabías qué? Tenemos un espacio al que siempre le dedicamos un poco de educación financiera. Habrás escuchado hablar un montón de veces del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo se construye el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, y qué es lo que significa? Con este video nos despedimos, deseando que tengan un muy buen fin de semana e invitándoles a que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros aquí en Monitor Económico. Será hasta entonces.